Hola amigos, hola amigas, un saludo, un abrazo bien grande para todos. Hoy intenté hacer una directa en el día y se me olvidó que aún estando dentro de un parking, TikTok no te permite manejar mientras transmite. Por eso se cayó. En fin de cuentas, un error que cometí yo. Porque yo lo hago en otras redes y allí no pasa nada. Pero TikTok tiene sus propias normas. Saludo a todos los que se van sumando acá. Voy a empezar contándoles la historia de por qué estoy transmitiendo acá. Así que mi nombre es Joiner Loforte. Tengo una cuenta con 8.000 y tantos seguidores y por algún motivo perdí el acceso a ella. De manera que muchos de los que me seguían allá ahora no saben que yo estoy acá. Y para los que me están viendo acá, para muchos yo soy nuevo. Mejor así. Esta es la tercera vida del gato. Dicen que los gatos tienen 7 vidas. Así que esta es una vida más de este gato. Así entro en otro ambiente. Estoy seguro de que la mayoría me han visto en algún lugar. Y nada, siguiendo con la presentación, soy portavoz y escritor de las bases de el movimiento anexionista, bases actuales, porque el movimiento anexionista es la organización política más antigua que hay en Cuba, fundada por Narciso López en la década de 1840. En fin, los anexionistas no llevamos 2 días ahí. No somos gente que se cayó de repente del cielo y que ahora es una moda nueva. Perdona. ¿Qué es lo que ha pasado con el anexionismo? Para los que están bien informaditos en el tema. Lo que ha pasado, que los anexionistas sabemos que ningún otro proyecto posterior al anexionismo ha funcionado y que ningún proyecto paralelo va a funcionar. No, no va a funcionar. Es un cuento. Yo les voy a hacer por arribita la historia que les estaba haciendo hoy. La historia de las tendencias y organizaciones políticas en Cuba. Y voy a empezar por la década de 1840, cuando Narciso López, que fue un funcionario venezolano de origen español en Cuba, decidió independizar Cuba respecto a España y convertirla en un estado más de la Unión Americana. Entonces Narciso López hizo la bandera que todos usamos hasta hoy y que los nacionalistas se la cogieron para ello. Y dijeron, esta es la bandera de la estrella solitaria, la que defenderás como Abdalá defendía a Nubia respecto a los egipcios. Perdona, perdona, nacionalista que me escucha. Esa es la bandera de Narciso López. Eso es una bandera anexionista, o no una, la bandera anexionista. Sigo contando la historia de la política en Cuba. Y en 1851 se subleva en la provincia de Camagüey Joaquín de Agüero y Agüero, otro anexionista. Así que no fue Céspedes el que comenzó las luchas por la independencia. Repito, respecto a España. La historia de la independencia en Cuba lleva apellido. Respecto a España, no a los Estados Unidos. Porque tanto Narciso López, el que comenzó la lucha por la independencia respecto a España, como Joaquín de Agüero y Agüero, como Carlos Manuel de Céspedes en 1868 eran todos anexionistas. Y Carlos Manuel de Céspedes en 1868, 17 años después, siguió los pasos de Joaquín de Agüero y Agüero. Y comenzó otra guerra por la independencia de Cuba respecto a España, que duró 10 años. Y en octubre de 1868, bendiciones Tony USA, gracias por estar acá, amigos. Gracias Pluri por estar acá. Y en el propio octubre de 1868, Carlos Manuel de Céspedes y sus aliados enviaron una carta al Congreso de los Estados Unidos de América pidiendo
la anexión de Cuba a los Estados Unidos. Pero ¿y Céspedes no es el más patriota del mundo? ¿No se supone que el padre de la patria no puede querer la anexión de Cuba a los Estados Unidos? Es que desde cuándo se inventó ese cuento tan terrible, ese cuento de una patria de los patriotas, patriotas, patriotas de la patria. ¿No sabéis lo que significa esa palabra? Eso es una película de Cantinflas. ¿Qué patriotismo es ese? Narciso López menciona la palabra patria, sí, refiriéndose a la tierra de Washington. Así dice él. Y habla de la República de Cuba por primera vez y de su independencia respecto a España, sí, pero con inteligencia, para ser anexada a los Estados Unidos. Y como no le respondieron la primera carta a Céspedes, la de octubre, saludos, pollito, de 1868, volvió y mandó otra en enero de 1869. Y volvió y mandó otra en abril de 1869. Y todos los asambleístas de Guaymaro firmaron la solicitud de anexión de Cuba a los Estados Unidos. Ah, pero los patriotas de la patria de la actualidad son más patriotas que Céspedes, ¿verdad? Y que Gaspar Betancourt Cisneros y que Salvador Cisneros Betancourt, y son más patriotas de la patria que Joaquín de Agüero y Agüero, y que Ignacio Agramonte, porque ellos son los patriotas de la patria, son los que no quieren la anexión, son los que levantan la bandera de Narciso López, pero la palabra anexión les ofende a los patriotas de la patria, es decir, a los ladrones de la bandera. Y yo les voy a hacer una pregunta sobre este tema, y es, ¿qué hacía la bandera de Narciso López en la guerra del 95? ¿No eran patriotas de la patria, superpatriotas nacionalistas enfermos? ¿Y por qué levantaron la bandera de Narciso López? Porque los nacionalistas enfermos vienen en Cuba de 1933 para acá. Antes no habían nacionalistas enfermos, ni ese era el ejército de José Martí, que era un nacionalista enfermo, a su manera, claro. Quería la anexión de Cuba con México y lo demuestra en las cartas, disímiles cartas que le envía al tirano mexicano Porfirio Díaz. Pero esa es la patria de Martí. No, no. Eso es así para un martiano. La patria de Martí, que fue el organizador de la guerra del 95, con la bandera de Narciso López. ¿Tiene sentido una guerra organizada por un nacionalista y que aquellos que luchan levanten la bandera anexionista? ¿Tiene sentido? No tiene sentido, ¿verdad? La educación en Cuba, y yo soy profesor de historia, la educación en Cuba se basa en un método anticientífico de memorización de doctrinas sin análisis. Ese método se llama positivismo. Y al mismo tiempo, cuando tú eres profesor de historia, te vuelven enemigo del método científico de la investigación histórica. Y le digo estos detallitos por lo siguiente. El cubano llega a la escuela y desde el preescolar le empiezan a meter en la cabeza sentimientos, nunca neuronas. Prohibido usar las neuronas. Niño que haga una pregunta va directico para la dirección y sus padres metidos en problemas y en una listica negra de la seguridad del Estado. Y después crecen y son los más porfiados del mundo. Y no hay quien los saque de su necedad. ¿Por qué no los puede sacar de su necedad? Por lo que les voy a decir. Porque los educaron con sentimientos. Así que de repente se les despierta el sentimiento martiano, para arriba del que dio la verdad. Que es imposible que los seguidores de Martí levantaran una bandera anexionista. Pero esa era la bandera que había. Y con esa bandera se fundó la República de Cuba. Y esa es la que hay hasta hoy, hasta la actualidad. Pero Cuba es un mar de contradicciones. Así que en un régimen comunista, dirigido por el Partido Comunista, el niño llega a la escuela, mira la estatua del nacionalista José Martí, saluda la bandera anexionista de Narciso López y cuando entra al aula le hablan del Partido Comunista y de la patria. ¿Cómo se liga toda esa porquería? Nos dice Pollito, la mayoría no nos dimos cuenta. Es difícil darse cuenta, Pollito, de tantas contradicciones. Al final Cuba es un régimen comunista con un discurso nacionalista y no se supone que el comunismo y el nacionalismo son opuestos, porque el nacionalismo es cerrarse y decir lo mío primero
y el comunismo es internacionalismo y dice la clase obrera internacional primero. ¿Cómo se liga eso? En Cuba todo se liga con todo. Un Buda con un eleguá, porque todo es a conveniencia del momento y las contradicciones no cuentan. La lógica no es una parte de la fórmula, del pensamiento enseñado, de la doctrina cubana. El niño se levanta por la mañana, enciende el televisor y no escucha la internacional de la Unión Soviética, a pesar de que vive en un régimen comunista. Sí, vive en un régimen comunista. Él escucha a los héroes, se les recuerda sin llanto, música litúrgica nacionalista. Del que cayó con el machete, donde hay un hombre presto a luchar. Eso es música litúrgica nacionalista. Saludos, Rubén. Nos dice Pluri, es difícil, pero estamos para eso. Martí no me dio la libertad, me la dio la política emigratoria. Importante. Seguía diciendo que ese niño se despierta y empieza a escuchar música litúrgica nacionalista, pero no se encuentra un Elpidio Valdés diciendo por la clase obrera internacional que incluye a los españoles. No, un Elpidio Valdés que es más listo que los españoles, que siempre es el inteligente, el que sobrevive, el que le inventa toda, y el cubano te inventa un fusil de un pedazo de palo con una cabilla, y ¡ay, se le explotó el fusil a Pepe! ¡Ay, pobrecito! ¡Pa! Un clavo para la cabeza. Todo el tiempo es un discurso nacionalista, pero el nacionalismo no es opuesto al comunismo. Ese invento no lo crearon en Cuba en realidad. Ya los regímenes de, saludos Lázaro, de Yugoslavia, Albania o Rumanía, en tiempos de la Unión Soviética, del campo socialista, habían hecho lo mismo y les funcionó. Y también lo hicieron los chinos, los norcoreanos, los laosianos, los vietnamitas, todos aquellos regímenes comunistas que existen hasta hoy. Existen porque mezclaron agua con aceite. Y después el primero que dijo, oye, que el agua y el aceite no se mezclan, lo bofetearon por la cara. ¿Quién es ese? Nicolai Ceausescu. ¿Quién es? Él es continuidad. ¿De quién? De Vlad Dracul, del conde Drácula. Míralo montado en su caballo, el rey de Rumanía, mírenlo. Es el rey del comunismo. ¿Cómo tú ligas esas dos cosas? Nosotros somos los dacios, que venimos de épocas preromanas y nosotros somos. ¿Cómo se liga? ¿Cómo se liga? Un segundito. ¿Cómo se ligan esas cosas incompatibles entre sí? Proponiéndoselo. Y cuando opines te meten un bofetón por la cara y punto. Así que el niño se levantó, escuchó una canción de Sara González, puso los muñequitos del Pidio Valdés, encendió el noticiero, el papá se lo puso a las 7 de la mañana y cuando yo, es verdad que Cuba es lo mejor del mundo. Y aquí aumenta la temporada de papa, de pi. Jamás en la vida están hablando de la internacional, de la clase obrera internacional, de los coljoses, de los subjoses. Están hablando de nacionalismo. Así que no se crea ningún nacionalista que con aquel rollo de contradicciones en la cabeza y repitiendo el discurso exacto del PSC, él es oposición, porque él no es oposición, él es continuidad. Yo le sigo diciendo, entra al aula y la maestra le dice, ¿quién es el calvo que viste a la entrada? Ese es José Martí. ¿Y qué dijo Martí? Uno dice, Lenin, niño, sí, esto es un régimen comunista, pero ese no es Lenin. Es el patriota de la patria. Maestra, pero ¿cómo patriota de la patria si los comunistas no son patriotas de la patria? Son patriotas de la clase obrera. Cállate la boca, niño. Tu papá le van a meter ahora mismo 10 años preso. ¿Tú no ves que esto es el partido ortodoxo haciéndose pasar por el PECUS? ¿Pero son comunistas o no? Sí, el partido ortodoxo es comunista también. Tranquilo. Es la misma cosa. Tiránicos. En fin. Sigo diciendo que entra al aula y le dicen, ¿quién era el calvo de la entrada? Lenin, no, Martí, Martí. ¿Y quién es Martí? El patriota de la patria. Ajá, perfecto. Dime una poesía de Martí. Un niño vio tembló de pasión por los que gimen. Y al pre muerte juró.
Lavar con su sangre el crimen. Muy bonito, niño. Dime, hazme una valoración de Martí. Tú que estás ahí al final del aula, hazme una valoración de Martí. Martí era un niño bueno desde que nació. Era genéticamente diferente porque cuando él nació una estrella, escribió 500.000 libros por minuto y construyó a Cuba. Y antes de Martí no existía el planeta Tierra. En el principio estaba todo oscuro. Entonces dijo Martí, hagamos una pareja a nuestra imagen y semejanza. Hombre y hombre los creó, macho y macho, varón y varón. Le llamó Fermín y Pepe. Básicamente eso es lo que le están enseñando. Esta es la patria de Martí. Y antes de Martí había alguien, maestra. No, niño, antes de Martí no había nadie aquí. Solo Martí. Así que esta no es la patria de Céspedes ni de Agramonte. Entonces son personajes importantes, ¿no? Sí, pero importantes, secundarios. No te preocupes, céntrate en Martí. ¿Por qué será? Tampoco se lo preguntaron. Ah, no, pero eso venía ya de antes y Fidel Castro lo manipuló. Fidel Castro lo manipuló. Mira qué bien. ¿Y venía de antes de quién? De Batista. Porque esta patria, que es de todos, como lo soñó Martí. Y Batista era bueno. ¿Y de quién más venía? De Prío, llorando frente a la tumba de Martí, con un discurso horrible y de Grau. Venía de los golpistas del 33, sí, de ahí venía Martí. Y de ningún otro lado. Pueden mirar en este mismo canal mío un video de el despreciable Carlos Márquez Sterling, presidente de la Asamblea Constitucional de 1940, diciendo que Martí se tiró para que lo mataran porque los cubanos lo tenían obstinado, llamándole jaiba, es decir, maricón. Ese es el héroe de nosotros, ¿no? El jaiba, que no sabía ni disparar, le metieron 2 balazos en la primera no batalla, en la primera encerrona, pero él organizó la guerra del 95, no, él no organizó la guerra del 95, él organizó el golpe de Estado de 1933 y él organizó el asalto al cuartel Moncada, después de muerte, no la guerra del 95, la guerra del 95 la organizó Gómez y lo demuestra él en la misma carta donde le dice a Gómez que un país no se gobierna como un campamento militar. En esa misma le dice, no cuente conmigo para esa guerra innecesaria y fratricida. Innecesaria, pero esa no es la guerra necesaria, la organizó Martí. No, 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 esa es la guerra necesaria que la organizó Gómez y la guerra innecesaria para Martí. Bonita historia les enseñaron. Yo soy profesor de historia. Dice Pluribus, ¿cómo va a organizar una guerra que él estaba en contra? El problema es que tú has leído, Pluri. El problema es que tú has leído. Miren lo que dice Martí sobre la guerra. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, es decir, para el español o para el opresor que sea. Ni cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. Eso fue lo que dijo Martí. Dijo paz y amor. ¿Cómo puedo organizar la guerra del 95? Lo hizo Gómez y él mismo lo dice en la carta que le estoy mencionando. Siempre fue Gómez. ¿Quién era el jefe del Ejército Libertador? José Martí. ¿No? Y el PRC, ¿y qué dice el PRC? Habla de guerra el PRC. Las bases del PRC. Yo lo he leído en público acá. Las bases del PRC dicen, en primer lugar, que van a introducir en Cuba cuanta idea revolucionaria exista, haya existido o puede existir en el futuro. ¿Y qué es una idea revolucionaria? El comunismo, la Agenda 2030, cualquier cosa, lo que se le ocurra a alguien definir que es una idea revolucionaria. ¿Y después de qué habla? ¿Cómo recaudar dinero? Tesorero, billete, billete, billete. Las bases del PRC no hablan de otra cosa. Son apenas 4 páginas escritas y solamente hablan de somos revolucionadores de revoluciones y vamos a recaudar dinero. Punto y final. Eso no fue el trabajo de Martí, ese fue el trabajo de Gómez. Eso es un plagio, como los plagios que hacía Martí. Pero Cuba es la patria de Martí y antianexionista, ¿no? Qué bonito, con una bandera robada y con un discurso nacionalista y un partido comunista y un apóstol pacifista que organizó una guerra y un apóstol sin Dios, porque apóstol es mensajero, ¿no? De un mensaje divino. ¿Divino de quién? De la diosa patria, de la diosa de los hambrientos, dice Pluribus. Por eso le sirve Martí a la dictadura y a los agentes infiltrados en el exilio. Que sean pacifistas, sí. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo.
Tolerantes con el intolerante. Martí. Eso es, Pluri. Eso fue lo que le enseñaron. Por eso cuando la policía le cae atrás, le cae a palo, y, ay, mira cómo abusan de mí, ay, mira lo que me hacen. Pero tú no ves en ningún momento un hombre sacar un machete. En ningún momento tú ves lo que se veía en aquellos tiempos. Porque fueron adoctrinados con la imagen de José Martí. Curiosamente, quienes lo adoctrinaron con la imagen de José Martí fueron Grau en primer lugar y Fidel Castro en segundo. ¿Cómo? ¿Y por qué digo curiosamente? Los más martianos del mundo. Porque ambos vienen de familias españolas que lucharon del lado español. La familia de Grau en La Palma. En Pinar del Río se enfrentó a Maceo. Entonces, es decir, que la familia de Grau pensaba al revés de Martí, que quería la independencia de Cuba respecto a España, que era un nacionalista, sí. ¿Y por qué Grau era tan martiano? Porque era haz lo que yo digo, no lo que yo hago. No seas un conspirador y nunca te enfrentes a mí. ¿Y por qué si Fidel Castro es hijo de Ángel Castro, que es un quinto, un soldado del ejército español, por qué Fidel Castro tan martiano? Porque le conviene, porque es una manera de volverte flojo, así como tú lo explicaste, de volverte un flojito que nunca en la vida se va a enfrentar a ello. Es Martí la salida a Cuba, ¿no? Poesitas de niñas con zapaticos que regalan, zapaticos de rosa, niñas pobres. Ven, toma, toma los míos, yo tengo más en mi casa. Se llama socialismo, ¿no? Pero Martí era anticomunista. ¿Cómo que anticomunista? ¿Quién dijo eso? Grau. ¿Y quién dijo eso? Priu. ¿Cuándo? Cuando llegaron a Estados Unidos en plena Guerra Fría. Dijeron que Martí era anticomunista. ¿Y por qué dijeron eso? La manera de librarse de que los machacaran en tiempos de la Guerra Fría. Con una política marcadamente anticomunista en los Estados Unidos. Pues Priu, específicamente Priu, al igual que Chivas, aparecen los más martianos del mundo, repito, en la lista de promotores del comunismo de tiempos de Machado, de la policía secreta. Hay Carlos Priu Socarrás y Eduardo Chivas Rivas, jóvenes muy activos en la promoción del comunismo. Así que cuando llegaron aquí dijeron, oh, comunistas aquí. No, nosotros no somos comunistas, pero ustedes no son la gente de Martí. Sí, que es un antiamericano y un comunista. No, él es proamericano y anticomunista y hasta el día de hoy. El desastre. Martí era proamericano y anticomunista. No, Martí era antiamericano y comunista y eso lo sabe hasta un bobo. Basta escuchar dos frases de Martí. Y las dos frases van a ser una comunista y la otra antiamericana. Yo les voy a hablar ahora de frases de Martí, porque para eso estoy aquí, para lavar cerebros sucios y el resto de miembros del movimiento anexionista. Para eso. Y si no se lava la casa, si no se limpia, si no se depura de basura, ¿cómo vas a organizarla? Tienes que empezar limpiándola. Buenas noches, Ochun. Gracias por estar acá. Lázaro nos dice, los auténticos son la venganza de los españoles contra USA. Exacto. Y al mismo tiempo fueron los que levantaron la imagen de Martí. Empezaron con el libro de Jorge Mañach de 1933, El apóstol José Martí. En lo adelante empezaron a llamarle el apóstol. Pero Martí no era el apóstol de Cuba hasta 1933, hasta el golpe de Estado. Entonces fue a conveniencia. De gente que por demás no eran amiguitos suyos, eran los opuestos, eran los españoles. Los españoles a quien él se enfrentaba, con palabritas y flores, con balas, ¿no? Con balas Máximo Gómez y con machete. Asociación Revolucionaria de Cuba, dice Pluri, se convirtió en Partido Revolucionario Cubano Auténtico, sí. Y este en PCC, sí. Del autenticismo a, ahí mismo está Pluri, a la ortodoxia y de la ortodoxia a la juventud ortodoxa que es apoyada por PSP, que es el Partido Comunista. Y después los jóvenes ortodoxos crean el PCC. Wow. Es decir, que el PCC es el partido auténtico, por derivación, sí. ¿Qué es PCC? El partido de Grau y de Priego, que fue votando su basura. Expulsó a unos cuantos criminales, entre ellos Chivas, que tenía problemas mentales, y esos criminales crearon el Partido Ortodoxo. Y después del Partido Ortodoxo surgió la Juventud Ortodoxa, que fue apoyado por el Partido Comunista o Partido Socialista Popular, que es lo mismo. En fin de cuentas, todo el tiempo estamos hablando del autenticismo. Un partido fundado en 1934, tras el golpe de Estado de 1933. Vamos a ver si Martí era anticomunista y proamericano. Un segundo y de ahí vamos a saltar a los auténticos. Dice Lázaro. Y crean también la Liga de Pioneros. Por ahí por las redes andan
textos sin contexto, porque el cubano es así. Dice Machado, Cuba, el país que parece hecho de las aspas de un molino, que hoy dicen una cosa y mañana la contraria, y que así seguirán hasta que por un hecho casual se truequen los papeles y como yo espero, pierdan su soberanía. Esto último les hará mucho bien. Entonces tengan claro qué es Cuba, el país que parece hecho de las aspas de un molino. Hoy dicen una cosa y mañana la contraria. Hoy dicen que Martí es humanista y mañana es conservador. ¿Cómo es posible? ¿Qué disparates son esos? O es una cosa o es la contraria. Después del 33 caímos en desgracia, nos dice Chun con toda la razón. Ahí está. Dice Martí, según un texto que anda por ahí con una carita llorona y un pedacito así escrito abajo, que nadie se pregunta normalmente de dónde salió, dice, dos peligros tiene la idea socialista como tantas otras, punto y final. Ya se acabó el texto. Mira, dijo, dos peligros tiene la idea socialista, es anticomunista. ¿Viste? Martí es anticomunista. Martí es anticomunista. ¿Y qué sigue diciendo el resto del texto? Si acaso existe. No le importa, ¿no? El texto dice así. Es una carta escrita a Fermín Valdés Domínguez en mayo de 1894 desde Nueva York. Y dice, dos peligros tiene la idea socialista como tantas otras. Acaba ya de disculparla, ¿no? No es contra el socialismo, es como mucho. Pero educar será nuestro trabajo. Y liso y hondo, como tú lo sabrás hacer, Fermín. El caso es no comprometer la excelsa justicia por los modos equivocados o excesivos de pedirla. Y siempre con la justicia, tú y yo. Sigue diciendo, sigue diciendo, muy bueno pues lo del 1 de mayo, aguardo tu relato ansioso. Es decir, que Fermín Valdés Domínguez estaba realizando acciones el 1 de mayo. ¿Y qué es el 1 de mayo? Se lo voy a repetir, dos peligros tiene la idea socialista como tantas otras. Pero en nuestro pueblo no es tan grande el peligro como en sociedades más iracundas. Pero en nuestro pueblo no es tan grande el peligro como en sociedades más iracundas. El caso es no comprometer. Ajá, y educar será nuestro trabajo, y liso y hondo, como tú lo sabrás hacer, Fermín. El caso es no comprometer la excelsa justicia, está hablando del socialismo, por los modos equivocados o excesivos de pedirla. Muy bueno pues lo del 1 de mayo. Aguardo tu relato ansioso. Esa frase es anticomunista o antisocialista o es socialista o comunista. Es comunista. Hay otro texto que anda por ahí dando vuelta, otro texto sin contexto que se convierte en un pretexto. Y dice, el socialismo vendrá a ser la futura esclavitud. José Martí. Punto. Y final. Qué bonito. Qué lindo. Qué bonito es repetir la primera diapositiva que te encuentres en las redes por ahí sin saber ni de dónde salió. ¿Qué es lo que dice en realidad el texto? Dice así, la futura esclavitud se llama a este tratado de Herbert Spencer. Ah, no es de Martí, es de Herbert Spencer, donde Herbert Spencer hace todo lo posible para volver innecesaria la nobilísima idea del socialismo, nacida de todos los pensadores generosos de la humanidad. Pero no mira Herbert Spencer con igual fuerza, no critica a Herbert Spencer con igual fuerza, que por las mismas calles se pasean humanos que se roen los puños de hambre y otros hoscos y erguidos que con las rentas de un año pueden llenar Inglaterra de guineas. Yo le digo a la política, yerra, pero consuela, que el que consuela nunca yerra. ¿Eso es anticomunista? ¿O eso es comunista? Se los voy a repetir de nuevo. La futura esclavitud se llama a este tratado de Herbert Spencer. Se llama The Coming Slavery. Martí no escribió la futura esclavitud, criticó a la futura esclavitud. La futura esclavitud se llama este tratado de Herbert Spencer, donde Herbert Spencer hace todo lo posible para volver innecesaria la nobilísima idea del socialismo, nacida de todos los pensadores generosos de la humanidad. Pero no critica a Herbert Spencer con igual fuerza que por las mismas calles pasean humanos que se roen los puños de hambre, y también otros hoscos y erguidos que con las rentas de un año pueden llenar a Inglaterra de guineas. Yo le digo a la política yerra, pero consuela, que el que consuela nunca yerra. ¿Eso es anticomunista o eso es comunista? La nobilísima idea del socialismo nacida de todos los pensadores generosos de la humanidad, esa frase sí es de Martí, pero el socialismo vendrá a ser la futura esclavitud, no.
Ese es de Herbert Spencer. ¿Quién es el anticomunista de esa historia? Herbert Spencer. ¿Quién escribió La futura esclavitud? Herbert Spencer. ¿Quién es José Martí? Quien critica a Herbert Spencer. El comunista que critica a Herbert Spencer. Un tercer texto, Martí criticó a Marx. ¿Y cómo es posible que la crítica de Martí a Marx se llame Honores a Marx? ¿Qué sentido tiene eso? Un artículo de 1883 del periódico La Nación de Argentina, que le dio la vuelta a todas las revistas socialistas y comunistas del mundo. Como que comunistas si el comunismo no existía en tiempo de Martí. Ah, y en tiempo de Marx. ¿Quién es el padre del comunismo? No es Marx. ¿Cuándo murió Marx? En 1883. ¿Qué edad tenía Martí para ese momento? 28 años. ¿Conoció a Marx o no? Y si no lo conocía, ¿por qué escribió Honores a Marx? Ah, no, pero todavía no se sabía las consecuencias. Ah, mira qué bien, pero Herbert Spencer las escribió clarito e incluso dijo, vendrá a ser la futura esclavitud. Es decir, que cuando tratando de salvar la imagen del comunista Martí, lo quieren hacer pasar por anticomunista, dicen, ¿qué clase de vista? Llegó a decir que el socialismo vendría a ser la futura esclavitud. ¡Wow! ¡Qué mente! Oiga, esa es la mente de Herbert Spencer, no de Martí. Sin embargo, cuando tú le dices, mira, el tipo es comunista, dice, ah, ¿cómo no va a ser comunista si él no conocía todavía los resultados? Ah, es decir, que si era para criticarlo, estaba bien que tuviera una vista larga, y si es para apoyarlo, es porque tenía la vista corta y hay que perdonarlo. Es decir, siempre hay que perdonarlo. Y siempre hay que ponerlo en un altar obligado. No se le puede criticar al apóstol, ¿no? Al apóstol sin Dios, al apóstol de la diosa patria. O sirve o no sirve. Y no sirve. Y todo lo que se ha creado en las redes es un montón de mentiras tratando de quitarle el novio al PSC. Marx se equivocó y Martí también, como lo dice Pluri. Así mismo. Ambos negaron en la política el factor humano. Punto y punto. Y Lázaro dice era comunista y comunista. Punto. Nada más. Dejen de hallarle la vuelta y la vuelta y la vuelta a las cosas. Las cosas son lo que son. Si Martí era comunista, punto y final. Y no sirve para arreglar el problema de Cuba. Ah, no, ahora hay que darle la vuelta. No, pero tú tienes que entender que el contexto histórico. Entonces Hitler no tenía contexto histórico. Es decir, hay que salvar a Martí por el contexto histórico. Entonces salvamos a Hitler y salvamos a Satanás porque tiene un contexto histórico. Ninguno de esos términos manipuladores lleva a ningún lado. El contexto histórico del contexto de que él no vivió el comunismo, sí lo vivió. El comunismo es una teoría y estaba escrita desde 1848 y Martí nació en 1853, 5 años después. Y ya en New Harmony, Indiana, Robert Owen, de 1825 a 1827, muchos años antes del nacimiento de Martí, cuando su papá era un niño, había fracasado el experimento de New Harmony, un experimento socialista o comunista, de vida comunitaria, como lo dice la valla de New Harmony. Y ya en 1848 había ocurrido la Comuna de París, otro fracaso socialista, y las revoluciones obreras. Referencias le sobraban, incluyendo el libro de Herbert Spencer, que lo tiene aquí, explicándoselo todo contra el comunismo. ¿Y qué hace él? Critica el libro y levanta la imagen del comunismo. Y en la obra Honores a Marx, se llama así, se llama Honores a Marx. Ved esta gran sala, Karl Marx ha muerto, como se puso del lado de los débiles merece honor. Y sigue por ahí para allá, bla, 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 criticándole exclusivamente a Marx los métodos violentos de lucha y elogiándole sus intenciones. Carlos Marx, el hombre más brillante del mundo del trabajo, que expresaba hacia afuera lo que por dentro llevaba: honor, camino a lo alto, lucha. Honores a Marx se llama, no crítica a Marx. Y si Martí no era comunista, entonces Marx no era comunista. Y si Martí el contexto histórico lo salva, bueno, pues salven ustedes que me escuchen y que sean martianos. A Marx yo no lo voy a salvar. Y si Martí no conoció el comunismo, entonces Marx tampoco, el creador del concepto en sí, tampoco lo conoció entonces. Y en 1898 los norteamericanos intervinieron en una guerra organizada y dirigida por Máximo Gómez. Y fundaron una república, la República de Cuba, que no tiene nada que ver con Martí. Tanto tiene que ver con Martí, que el asambleísta Eliseo Giverga se levanta en el salón y dice, ese personaje nefasto
Hay que desterrarlo de la historia de Cuba después de haber plagado a las tropas del Ejército Libertador. Escuchen de qué. De ideas socialistas y totalitarias, de odio a los ricos y a los estadounidenses. What? Pero él no es proamericano. ¿Cómo que proamericano? Somos tontos. Vivió en el monstruo y lo conozco las entrañas. No, pero él no quiso decir eso. No, él no quiso decir eso. De verdad que no. Han elevado su país a los más altos niveles de prosperidad y también a los más altos niveles de corrupción, dice Martí. Han metalificado su país para hacerlo próspero. Maldita sea la prosperidad a tanta costa. Ese texto lo estoy mencionando como una cita de La verdad sobre los Estados Unidos, de José Martí, que debería llamarse La mentira sobre los Estados Unidos. Sigue diciendo Martí en La verdad sobre los Estados Unidos. Sabido es que los pueblos de América son más prósperos, cuanto más se alejan, dice, son más libres y prósperos, cuanto más se alejan de los Estados Unidos. Todo lo que dice en ese texto es contra los Estados Unidos. Y en la carta que le escribe a Porfirio Díaz, mal conocida como carta inconclusa a Manuel Mercado, pide una intervención de México a Cuba para evitar que el norte revuelto y brutal se expanda con esa fuerza más sobre la tierra de nuestra América. Qué afortunados hubiéramos sido si el norte revuelto y brutal se hubiera expandido sobre las tierras de nuestra América. El proyecto de Narciso López y el proyecto de Joaquín de Agüero y Agüero, el proyecto de Carlos Manuel de Céspedes, de Ignacio Aramonte, de Perucho Figueredo y de todos los asambleístas de Guaymaro y de los que levantaron la bandera de Narciso López incluso en la guerra del 95. ¿Y por qué Cuba no fue anexada a los Estados Unidos? Yo les voy a terminar hoy en el golpe de Estado del 33, casi estamos llegando. En el artículo 16 del Tratado de París dice clarito que Estados Unidos no puede anexarse a Cuba, que tiene que convertirlo en un protectorado, en lo que lo convirtió, es decir, a través de la enmienda Platt, pero que tiene que crear un país independiente. Y a pesar de que el imperio español desapareció con la propia firma del Tratado de París y en consecuencia el tratado quedó sin valor alguno, hacía falta que se pidiera, después de haber sido fundada aquella república, la anexión desde el Congreso. Pero el Congreso estaba copado por autonomistas y los autonomistas eran los pro españoles, porque como eran ellos quienes controlaban la economía y quienes sabían leer y escribir, los únicos que sabían, una casta que representaba el 8% del total de la población, 8% nada más, ellos fueron los que coparon la política también. No había nadie más que pudiera ocupar. Saludos y buenas noches, Alberto. No había nadie más que pudiera ocupar cargos políticos. No tenían la preparación. Y ellos tenían incluso la técnica, las habilidades, el conocimiento, todo. Y el Congreso y el Ejecutivo y el Tribunal Supremo y todo estaba compuesto de antiguos autonomistas, es decir, de españoles pro españoles. ¿Cómo van a pedir la anexión de Cuba si ellos son enemigos de los Estados Unidos? Ellos se sienten derrotados por los Estados Unidos. Por eso crearon toda esa historia terrorífica de Estados Unidos vino y nos puso el pie encima, la enmienda Plata es un grillete puesto en los pies de la patria. Están hablando los autonomistas, que no son nacionalistas, son pro españoles. Está hablando la familia Grau y está hablando la familia Castro, por mencionar algunos apellidos. No pueden pedir la anexión, son antiamericanos. E incluso fueron antiamericanos personajes como el buen José Miguel Gómez o el buen Gerardo Machado. ¿De qué partido eran? Del Partido Liberal, que se llamaba antes Partido Liberal Autonomista, y que era famoso por racista. ¿Y por qué quería la autonomía respecto a España, no la independencia? Eran antiamericanos, porque eran la casta española dentro de Cuba. Lo único que querían era representación en el Congreso español. No querían nada más. Antiamericanos, no pueden pedir la anexión. A pesar de que la mayoría de los que cogieron un machete en la mano eran anexionistas, seguidores de Narciso López, de Agüero y Agüero, de Céspedes, pero no sabían leer ni escribir, porque la mitad de los que cogieron un machete en la mano eran haitianos y hablaban creol, por poner un ejemplo. Y los otros, negros, indígenas, pobres, inmigrantes. ¿De dónde era Gómez? Dominicano. Y Carlos Roloff, su mano derecha, polaco. Y Henry Rips, el que heredó el mando de Agramonte, antes de que pasara a mano de Gómez, americano. ¿Y contaban ellos en la política cubana? No, simplemente lucharon. Es decir, los que luchaban eran anexionistas. Y los que tomaron las riendas de la política
eran autonomistas. No había manera de que pidieran la anexión. Y cuando José Miguel Gómez y Tomás Estrada Palma se van a la guerra en 1906, los autonomistas desde las instancias de la política expanden una bola. ¿Ustedes lo ven así fajados los políticos? Sí, eso es porque tenemos la enmienda Platt. ¿Cómo? Sí, claro, porque ahora ellos saben que hay un árbitro que se va a meter entre ellos. Si la enmienda Platt no estuviera ahí, entonces ellos no se fajarían. Es como el cuento ese que hacen algunos comunistas de, tú ves todo el chisme que forma el régimen cubano, si eso es porque tienen el embargo. Si tú le quitas el embargo, se le acaba la justificación. Ay, qué bonito tú eres. Es decir, vamos a darle la amnistía al criminal. Qué bonito, para que se le acabe la justificación. No, no, no. Grita cuanto tú quieras, que lo que hay que hacer es arreciártelo y convertirlo en un bloqueo verdadero. Y en este caso se trataba de una estupidez y sin embargo caló en una población analfabeta en un 92%. Y empezaron a seguir el juego a los autonomistas contra la enmienda Platt, porque los autonomistas tenían el 100% del poder económico de Cuba y al mismo tiempo el 100% del poder político, incluyendo la propiedad sobre los medios de difusión, sobre los periódicos. Así que lo que dijeran los autonomistas es lo que iba. Y era contra la enmienda Platt, tratando todo el tiempo de regresar a España. Y hasta el día de hoy el autonomista que se hace pasar por nacionalista, porque no hay nacionalista en Cuba, le llaman madre patria a España. Y hablan de una historia gloriosa de España en Cuba, donde nunca en la vida hubo esclavitud, ni genocidio, ni reconcentración de Weyler, ni nada de eso, ¿no? ¿No? Cuba era una maravilla con España y tiene que volver a la madre patria de ellos, no a la mía. Yo soy el bisnieto de un mambí, de Ángel Kiala, que andaba con un machete en la mano, matando españoles. No porque Ángel Kiala fuera malo, los españoles eran los malos. Él era de allí, mandando a los españoles para la península ibérica. Así se pasó su juventud. Y se murió de viejito, con cerca de 100 años con el machete en una pared. Esa es la Cuba que yo defiendo, la que aplaudió cuando llegaron los americanos. No la española, que nunca fue parte de España, sino una colonia, un sitio para explotar, para saquear, para abusar. Y en 1906 se fueron a la guerra por el poder. José Miguel Gómez y Tomás Estrada Palma, que era el presidente de Cuba, y José Miguel Gómez, el presidente del Partido Liberal. Y Estados Unidos intervino. Y Teodoro Roosevelt tenía la esperanza de que José Miguel Gómez, que fue por quien intervinieron, no por Estrada Palma, pidiera la anexión. Pero José Miguel Gómez no lo hizo. Así que los americanos llegaron, quitaron a Estrada Palma, que se había comportado realmente como un tirano. Pusieron a William Taft, un gobernador americano. Pusieron a Charles Magún acto seguido. Y después se celebraron elecciones y la ganó José Miguel Gómez en un protectorado. Pero José Miguel Gómez, allí en la presidencia, gracias a los Estados Unidos, no pidió la anexión. Y le quitaron la vista de encima a Cuba. Dijeron, eso es una raza de traidores. Punto y final. Y siguieron habiendo guerras civiles. En el 12, en el 17 y después en el 25, Machado cambió la constitución. Hizo una reforma integral que en términos prácticos era una constitución personal de él. Y en el 33 hubo un golpe de Estado. Y cuando sacaron a Machado desde el Congreso, el embajador de los Estados Unidos presionó para que lo sacaran, para que ABC entrara al Congreso y sacara a Machado. ¿Por qué? Porque Machado era un antiamericano, un autonomista más. Y entonces el Congreso puso al hijo de un anexionista, del anexionista más conocido, de Carlos Manuel de Céspedes. Se llamaba Carlos Manuel de Céspedes y Quesada. Y Batista le dio un golpe de Estado. Y su gente. Entonces caímos en una etapa oscura que se extiende hasta el día de hoy. Porque la república era inestable, sobre todo porque estaba gobernada por autonomistas y no por anexionistas. Ahora, curiosamente, los que más entendemos de historia somos anexionistas. Y los que sabemos contar, aunque sea con los dedos. Se cambiaron los papeles. Los autonomistas se viciaron hablando sus mentiras entre sí. Y ahora son todos analfabetos. Llegó el momento del bando opuesto.
de quitarles el poder de la mano, con la ayuda de los Estados Unidos. ¿Y cómo se le quita? Haciendo lo mismo que José Miguel Gómez. ¿Cómo José Miguel Gómez logró una intervención americana en Cuba? Ah, así como lo hizo él, con la ley, con la ley. Batista, Grau, Asociación Revolucionaria Cubana, Partido Revolucionario Cubano Auténtico, por ende PSC, sí, lo mismo, Pluri. ¿Cómo se le saca del poder? Con el pueblo en la calle, eso es cosa de comunista. La palabra pueblo nada más en sí ya es comunista. No es ningún pueblo en ninguna calle. Es con un precedente. Si usted tiene una mente conservadora y no una mente revolucionaria o progresista, usted pensará con base en precedentes. ¿Cuál es el precedente? Es el año 1906, cuando el presidente del Partido Liberal, José Miguel Gómez, solicita una intervención americana, porque la provincia donde él tenía el control, las villas, estaba siendo sometida por el oficialismo, por Estrada Palma. Y la gente en Cienfuegos, por ejemplo, no podían salir de sus casas, porque habían milicianos de Estrada Palma con machetes en la mano para matarlos cuando salieran. Y entonces aquella descripción es la que hace José Miguel Gómez en una carta que le envía a la embajada americana y acto seguido va a dar al Congreso. Y los norteamericanos intervienen y Estrada Palma, que era anexionista, pero que se había portado muy mal, porque estaba solo, por eso se puso tan pesado, porque estaba solo, no porque fuera el malo. Pensó que los americanos habían llegado por su solicitud, porque él también lo solicitó, pero llegaron por la de José Miguel Gómez. Y quedó demostrado en el hecho de que sacaron a Estrada Palma y pusieron dos gobernadores americanos. Es decir, llegaron para quitar a Estrada Palma y para apoyar a José Miguel Gómez. ¿En qué se basó José Miguel Gómez? En el artículo 7 del Tratado Permanente, derivado del artículo 3 de la Enmienda Platt, que es un artículo de la Constitución de la República de Cuba, de la de 1901. Esta cuenta es nueva, sí, sí, es nueva. Y dice el artículo 7 del Tratado Permanente de 1903 que Estados Unidos mantendrá bases militares en Cuba para la protección de la soberanía de la isla y de la población que le habita. Es decir, que la base de Guantánamo no está ahí por casualidad. Y José Miguel Gómez les exigió, no les pidió de favor, que cumplieran con la función de dicha base militar. Y como ellos son serios para la política, así lo hicieron. Y si hoy se lo pidiéramos, atendiendo a las condiciones de la actualidad, porque hay un pequeño cambio, ellos también lo harían. Lo que pasa es que no hay José Miguel Gómez en Cuba, lo que hay es un montón de revolucionarios, de cederistas emulando por cuál es más revolucionario que el otro, y proponiendo constituciones nuevas e irrespetando totalmente la ley, que no saben ni siquiera por qué está la base de Guantánamo ahí y dicen que es un territorio usurpado ilegalmente por los Estados Unidos. Es decir, que diciéndose opositores, son tan comunistas como el PSC, no llegan ni a disidentes. La verdad es esta. Para acabar con el régimen cubano tiene que haber una intervención militar del ejército más poderoso del mundo, del que los puede sacar en 8 horas de allí, Estados Unidos de América. Y la única manera de hablar con los Estados Unidos es con un lenguaje conservador, es decir, con base en ley. La ley es la misma que le da existencia a la base de Guantánamo. Tratado permanente de 1903, ratificado su artículo 7 en el artículo 3 de la versión rectificada de 1934, permanente hasta hoy. Dato curioso, la base de Guantánamo no está ahí porque es usurpada ilegalmente, está ahí porque hay un tratado permanente con Cuba, en este caso el de 1934. Y el tratado permanente de 1934, lejos de haber derogado la enmienda Platt, como les enseñaron en las escuelas, lo que hizo fue ratificarla en su artículo 3. Léanlo y punto. No hay discusión posible. Si hoy surgiera un José Miguel Gómez, alguien que hablara en nombre de bando sublevado dentro de Cuba, se tropezaría con una dificultad que no existía en aquel momento. El precedente de somos una raza de traidores, de las personas más ingratas del mundo, que hasta el día de hoy muchos siguen diciendo, en realidad la tiranía de Fidel Castro la puso Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Cómo, hijo de tu madre? ¿Qué dijiste? El único país que año tras año ha estado ahí acusando al régimen cubano de violación de derechos humanos
sometido a una política de contención desde 1934, de tiempo de Grau, y tú dices que puso ahí a Fidel Castro. Raza de traidores. ¿Y cómo se soluciona ese problema? Se soluciona de esta manera. Se soluciona de esta manera, dándoles una garantía, como el que solicita un crédito en un banco, dándoles una garantía. ¿Cuál es la garantía? La única garantía posible, la que nunca tuvieron, y por la que ofrecieron incluso 300 millones de dólares en 1897. Control absoluto y permanente del territorio físico de la isla de Cuba y de su población como parte de su ciudadanía. Solicitud de anexión. No hay otro camino. ¿Quieren ponerse a inventar? ¿Quieren creer en el Dios pueblo? Su problema. En la diosa patria, su problema. La ley seguirá siendo la que es. Y Cuba seguirá siendo, por los siglos de los siglos, amén, un protectorado de los Estados Unidos. Mientras no monten el muerto José Miguel Gómez y por encima pidan perdón y den una garantía, que a él no le hizo falta eso, porque él fue el que creó el precedente de la raza de traidores, vamos a seguir en el mismo punto. Y van a seguir entreteniéndose y hasta ganando dinero con las redes. Yo no, yo les voy a seguir poniendo el dedo en la llaga hasta que se cansen y hagan lo correcto. Espero haberle aportado algo hoy. Muchas gracias por haberme acompañado y nos vemos en la próxima.